Ahí estamos. Y se creía... Ah, ¿para cuál era mi nombre? ¿Tenía un nombre drag? Probaste muchos y ninguno te gustó del todo. Sí. ¿Cómo se llamaban las que habíamos inventado? Las Vegas del Apocalipsis. Y... Era misoginia. Misoginia. Mis... No, era misandría. Ah, bueno. Misandría. Clítoris con K. Herpes zóster. Sí, ese pegó. Ese sí que pegó. En el Club de la Pelea, en un momento, ¿cómo se llamaba? Princess Alexander es adoptada por 3 drag queens. ¿Para qué? En el Club de la Pelea. Quiero decir, en Monstruos Invisibles, del autor del Club de la Pelea. Dije, yo no vi el Club de la Pelea, pero no sé, no creo que haya drag. No me suena ese tipo de peli. No, pero sabes que el autor es gay, ¿no? Sí, Okay. pero aún así. O sea, no el director de la película. Sí. Pero Chuck Palahniuk en Monstruos Invisibles, que es un libro que escribió antes del Club de la Pelea. Ah, ok. Tiene la protagonista, una de las protagonistas es una piba trans. En un momento la adoptan 3 señoras drag moms. Y se llaman tipo Gono, Rea, son 2 nombres así de infecciones. Y la tercera es signo de exclamación. Referencia a High School Musical puede ser. No, pero como hay una drag de Drácula que se llama Nana Exclamation Point. Que se va, creo que es la que se va en el primer capítulo de la season 3. ¿Violencia? Violencia. No estoy segura. No, sí, me Violencia suena. Exclamation Point, creo. Ay, no, ¿qué hice? Que es la que no se anima a tirarse del avión. Vestida como una chuleta. Con Y una sería capa. más. Quiero ver ese capítulo de vuelta. Es como todo muy tonto, como de repente todo muy serio, como sí, somos monstruas, somos malas, somos re hardcore. Te tenés que tirar de un avión, ni en pedo. Ni en pedo. Y lo terrible de ese capítulo es que la tratan re mal por eso. Es como, tiene vértigo, no va a hacer algo que no Igual quiere. para mí lo mejor de todo es Madeline Hatter. diciendo tipo, a mí nadie me va a tirar comida. Como onda, me paso agujas, como arañas. Me pueden mear, me pueden tirar cucarachas, pero a mí nadie me va a tirar comida y me va a humillar. Acá Romara sí dice gonorrea se llama la peli. No, gono, rea, pero rea tipo escrito como un nombre. Sí. Es el nombre de un personaje drag ficticio en un libro que recomiendo mucho que se llama Monstruos Invisibles, que es el escritor del Club de la Pelea, que la realidad es que no es mi libro favorito de él. Mi libro favorito de él es Monstruos Invisibles, pero podría ser un listado de mejor a peor. Si quieren leer algo y divertirse, y solo leer algo y divertirse, Condenada es un libro de él que trata de una piba de 13 años que se muere y según ella se muere por una sobredosis de marihuana, que es lo que le dice a todo el mundo, y termina en el infierno. Entonces la piba... ¿No te pasa que te da una sobredosis de marihuana y te das al infierno? Entonces empieza como, primero súper enojada porque es como, onda, what? Tengo 13 años, no pequé, no soy virgen, ¿entendés? Como, ¿qué hago acá? Entonces va a buscar a Satán y todo el libro es ella armando un ejército. Y para llegar a Satán tiene que hacer un montón de cosas, entre esas conseguirse un trabajo en el inframundo y el laburo en el inframundo es ser telemarketer. Entonces empieza a convencer a la gente por teléfono de que se está por morir, que peque lo más posible para terminar en el infierno, porque ella les va a garantizar un buen lugar. No, es buenísimo. Lean Condenada. ¿Por qué hay que trabajar también en el infierno? Yo sé que es el infierno, pero entonces la vida es el infierno. Sí, es que es medio, o sea, todos sus libros, o sea,
A ver, Jack Palahniuk es un chabón que creció fue gay durante la epidemia de HIV, o sea, de SIDA. Sí. Es un chabón gordo, introvertido, que nada, la pegó con un libro que escribió en el 96, fue su crítica a la hipermasculinidad y el capitalismo y el consumo, y terminó volviéndose tipo lo que hoy conocemos como el Club de la Pelea, que es medio una oda a todo lo que el libro odia. Es muy gracioso que esto nada que ver de lo que voy a hablar hoy, ya empiezo, pero hay un libro que él escribió mucho tiempo después, creo que lo publicó en el 2002, que se llama Error Humano. Es un recuento de muchas experiencias que tuvo a través de escribir muchos de sus libros, y en una cuenta la cantidad de gente que le venía, cuando se enteraba que él era Jack Palahniuk, le venía a decir como, che, leí el Club de la Pelea y para mí tiene que ver le dicen cosas como guys fucking guys, como en realidad es todo una apología al sexo anal, y que el show tiene una sola política, que es que cualquier fan que se le acerque le proponga una teoría, desde el momento en el que se la proponen es cierta. Entonces siempre les dice sí, ahora es verdad. Como totalmente. Podés leer lo que vos quieras ahí adentro y es verdad, si vos lo encontrás es real. Es como, me parece una política interesante. Como Un Buen Día. Sí. Que le llevan teorías a Aníbal Silveira y está tipo... Al principio parece que no le gustaba tanto, se quería desligar de la peli. Yo también lo querría. Pero ahora parece que les dice, maravilloso, muchas gracias. Y tipo, ok. Sí, sí. Porque parece que le estuvieron pasando el link del fanfilm de Un Buen Día, que por cierto no lo vimos. Sí, no. Así que bueno, es una tarea pendiente. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué? De cosas gays. Bueno, hoy tenía ganas de elaborar un toque en torno a lo que se considera como teoría crit, que es algo que no suele tener bastante relevancia, en especial en Argentina. No pese a el movimiento de discapacidad de Argentina, que es bastante grande, es bastante importante. Sino que quería hablar un poco como de la construcción de lo que son las teorías, o sea, primero los movimientos de justicia por la discapacidad, que no voy a andar tanto porque gran parte de esa etimología, de esa genealogía es yankee, y quería centrarme un toque en lo que son la construcción de la idea de diversidad funcional, discapacidad, y lo que más tarde va a llamarse teoría crit. Todas estas cuestiones, extrañamente, sucedieron medio como que al mismo tiempo, en lugares distintos, ¿sí? O sea, hay mucha producción en España, hay obviamente mucha producción latinoamericana y hay obviamente producción estadounidense y canadiense, ¿sí? Tenemos a un par de exponentes, tanto en España como en Estados Unidos, de lo que van a ser las principales ramas teóricas, pero para mí una forma interesante de empezar es viendo uno de los primeros planteos, que es el del movimiento de vida independiente. El movimiento de vida independiente es un movimiento que surge en España y en parte quiere un poco como que desligarse de las construcciones históricas que se han tenido sobre la discapacidad, ¿sí? Estamos hablando de lo que vamos a considerar los 3 modelos básicos, y me olvidé de agregar el cuarto modelo, que es el modelo que va a ser distintas maneras y formas de pensar la capacidad, la discapacidad y en estos casos la diversidad funcional, ¿sí? ¿Qué significa diversidad funcional? Ahora vamos a llegar, ¿sí? En lo que va a ser el 2005, Javier Romanac Cabrero y Manuel Lobato proponen el término diversidad funcional en lo que van a ser las reuniones del movimiento de vida independiente. Lo que van a proponer son 2 personas con una diversidad funcional, tenemos que desligarnos de las narrativas en torno a la capacidad. Entendemos que la idea de capacidad es una idea basada en lo que las concepciones capitalistas y heterosexuales, clasistas, racistas, de lo que es un cuerpo sano y lo que es un cuerpo normal, y que seguir pensando en términos de capacidad no está trayendo absolutamente ningún beneficio, así que vamos a empezar a nombrarnos como corporalidades con una diversidad funcional o identidades con una diversidad funcional, ¿sí?
A este tipo de modelo se le empieza a llamar el modelo de la diversidad funcional. Es un modelo que tiene bastante predominancia acá, bastante predominancia en España. Es un modelo que particularmente me parece muy interesante y que uso en general cuando doy charlas o cuando hablo sobre teoría de discapacidad. También se ingresa la idea de diversidad cognitiva y también estamos con las ideas de neurodivergencia, ¿sí? Pregunta, O sea, ¿hay una diferencia entre diversidad cognitiva y neurodivergencia? sí, O sea, no tenés que responderla ahora, sí, pero... no, pero sí lo hay. Ok. Cuando hablamos, o sea, hay muchas discusiones en torno a esto, porque primero muchísimas veces hablamos de varias nociones distintas. Muchísimas veces cuando decimos diversidad cognitiva nos estamos refiriendo a personas con Parkinson, personas con autismo, personas con algún problema neurológico, lo cual también ha traído complejidades cuando hablamos en neurodisidencias o neurodivergencias. Es también por lo cual se ingresó el término neuroatípique. Sí. Y después están las discusiones en torno a son esos valores que suceden a un nivel neurológico o en realidad estamos reforzando con estas etiquetas el peso del diagnóstico y de lo médico. Entonces es como, bueno, vamos a nuclearnos a través de utilizar este término, neurodivergencias, para dar a entender a qué nos referimos, mientras que algunas personas, por ejemplo yo muchísimas veces cuando he hablado, hablo más que nada como persona neuroatípica o mismo intento referirme a mí como sujeto psiquiatrizado o ex sujeto psiquiatrizado cuando no hablo de mis experiencias post psiquiatrización o sujeto medicalizado. El tema también es que hay muchísimas teorías a la hora de referirnos a estas cuestiones y lo principal que tenemos que entender es la cruza y por qué es el movimiento por la discapacidad, por la justicia, DISCA, para mí tiene algo vital, que es que surge en los 60s, 50s, en Estados Unidos, en un momento de auge muy fuerte del feminismo, y una de las primeras cosas que van a decir es el feminismo yanqui que más poder tenía en esa época, era un feminismo blanco, ¿sí? De estas épocas es que provienen también el gran lema de nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Como esta noción de no podemos entender la complejidad de la situación de esta población, o de nuestra población, o de nuestras identidades, si no lo entendemos bajo una base de interseccionalidad. O sea, si nos paramos simplemente sobre el eje del género, vamos a estar invisibilizando el eje de la discapacidad o el eje de la clase o la raza, ¿sí? Entonces entendemos que es necesario una noción mucho más abarcativa, mucho más interseccional, que pueda intertejer cómo es que muchísimas identidades pueden confluir en un mismo individuo y también cómo es que se construyen sistemas mucho más complejos para sostener estas desigualdades, ¿sí? Entonces se entiende que hay muchas complejidades. Por eso estoy intentando como ir de a poco, porque si no tengo miedo de que sea como mucha información. Sí, perdón, no quise cambiarte el esquema para empezar, solamente te digo. No, pero es una pregunta que... Es que puede, capaz que ir más adelante, sí. No sé. No, pero es que, por ejemplo, algo importante es que el modelo que propone Javier y Manuel difiere de un poco de otros modelos que vamos a ver ahora. Vamos a ver dos modelos, o sea, vamos a ver los cuatro, pero vamos a centrarnos en dos, porque tal vez no termina de cuajar con algunas cosas, pero está muy relacionado, ¿sí? Y en parte tiene que ver con que hay muchas definiciones, muchos marcos teóricos, y que también hay modelos que todavía siguen existiendo, que siguen siendo lo que llamamos modelos asistencialistas o modelos rehabilitadores, y hay como muchas formas en las que esto confluye, ¿sí?
Mismo hay muchísimas personas que dicen estar a favor de los derechos por la discapacidad y sin embargo se niegan a pensar en términos revolucionarios, interdependientes, en donde haya una posibilidad de goce de esas corporalidades y no, por ejemplo, pensar en la cura, ¿no? Como una de las cosas que vamos a revisar ahora es que una de las situaciones que se tejen cuando hablamos de estas cuestiones es la situación de que el cuerpo no capaz es un cuerpo no deseado, ¿sí? Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido de un par de informaciones que son vitales para tener en cuenta. Uno es el modelo histórico de la discapacidad que se suele sostener, es el modelo médico o modelo rehabilitador, ¿sí? Entendemos que un cuerpo no capaz es un cuerpo enfermo, es un cuerpo patologizado, es un cuerpo que necesita cura, es un cuerpo que está mal, ¿sí? Después tenemos el modelo social. El modelo social lo que plantea es que no hay algo en los cuerpos, sino que el entorno es discapacitante. Este modelo, la realidad es que es el modelo que se considera el modelo británico, tiene muchísimo para aportar, en el sentido de hay lo que llamamos una geografía de la discapacidad, pero muchísimas críticas que se le hacen a este modelo es que sigue siendo un modelo asimilador, ¿sí? Es necesario e imperativo que construyamos un mundo en donde todos podamos vivir y donde todos podamos movernos. Es necesario eliminar las barreras arquitectónicas, es necesario pensar en términos de que todas esas vías puedan moverse, puedan vivir y puedan habitar el espacio, ¿sí? Y no en un mundo que solo esté diseñado para quienes tienen ciertos privilegios o en pos de esos privilegios. Hay algo que no lo anoté porque no lo suelo decir, pero hay una autora, que ahora me olvidé el nombre, que tiene un texto que labora específicamente con tecnología, que tiene un texto que se llama ¿Estás ahí, Google? Soy yo una mujer, se llama el artículo. Y en el artículo la flaca habla de cómo es que la geografía, la arquitectura, los espacios están diseñados en pos de una figura, y esa figura es un hombre cis blanco, de cierta edad, con cierto peso, lo cual deja fuera a todo el mundo, ¿sí? Deja fuera a hombres cis más bajos, deja fuera a hombres cis más gordos, deja fuera a hombres cis con una diversidad funcional o discapacidad, deja fuera a todas las identidades no hombres cis, deja fuera a las personas de género fluido, deja fuera a las mujeres cis, deja fuera a las personas embarazadas o gestantes, deja fuera a todo el mundo básicamente. Y esos modelos son modelos antropocentristas, modelos androcentristas, androcicentristas, que siguen pensando en términos de esta figura que es lo que buscamos ser, lo que buscamos alcanzar, que es aquella figura que simplemente está más privilegiada y que tiene nada, que recibe el beneficio por parte de todos aquellos sistemas que buscan perpetuar esta desigualdad. Entonces, en muchas situaciones el modelo social es interesante, tiene mucho para aportar, en especial cuando hablamos de cómo es que el espacio segrega, o sea, también hablamos muchas veces de el derecho a que la ciudad te pertenezca, ¿no? Como esta cuestión de todos somos ciudadanos, pero algunos ciudadanos no tienen acceso a la ciudad, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando también de una cuestión de derechos, una cuestión de accesibilidad. Después tenemos lo llamado el modelo cultural, que es el modelo que va a venir a plantear nuestro señor Robert McRuer en su libro Teoría Crip, que se va a publicar en el 2006. Bueno, McRuer se considera como el papi daddy de la teoría Crip. ¿Hay alguien que está haciendo preguntas? No, estoy yo temiendo si está bien la conexión de internet. Robert tiene ya varias publicaciones en torno a esto y le ha dedicado su vida a la producción de textos en torno a esto, como un hombre gay que creció durante la crisis del SIDA. Gran parte de su laburo estaba centrado en eso y en pensar también cómo es que el HIV él lo toma como una discapacidad, en el sentido de, y esto es interesante, muchas de las nociones que nosotros manejamos cuando pensamos en discapacidad suelen ser nociones muy físicas y muy atadas a
nada, como esta imagen que también se construye cuando hay personas que no tienen una diversidad funcional o una discapacidad visible y que no están en contacto con esos universos por el ostracismo, por la segregación y por un montón de otras cuestiones que hacen que cuando pensamos en alguien con una discapacidad o diversidad funcional, pensemos por ejemplo en alguien en silla de ruedas, alguien con muletas, alguien sin un brazo. Entendemos que en realidad el porcentaje de personas que no entran dentro de la figura de un hombre cis, heterosexual, clase media, sano, es gran parte del mundo, ¿sí? Somos muchos quienes no coincidimos con, o sea, no entramos dentro de este paquete y que vamos a intentar toda nuestra vida entrar, ¿sí? Entonces Robert ahí lo que trae para decir que es muy interesante es la idea de la capacidad obligatoria. Esto tal vez lo deben haber escuchado en muchos lugares, el término capacitismo, por ejemplo. Robert lo que viene a decir es, va a tomar de Adrienne Rich, que quienes tal vez estudian algo de teoría feminista o teoría queer deben haber escuchado, es nuestra señora lesbiana, y Adrienne Rich lo que viene a proponer es la idea de la heterosexualidad obligatoria, ¿sí? Lo que va a decir es que el modelo heterosexual es un modelo deseado, sano, buscado, impuesto y obligatorio, ¿sí? Entonces, esto es importante también, cuando hablamos heterosexual, no hablamos de alguien cuya orientación es heterosexual, hablamos de un sistema opresivo que muestra la heterosexualidad como el fin más deseado y que crea políticas, modelos relacionales y beneficios, especialmente. Le va a otorgar beneficios y estatus sociales a aquellas personas que puedan aliarse con esa figura, ¿sí? Con la figura de esta noción de heterosexualidad, ¿sí? Que está atada a la clase, que está atada a la salud, que está atada al prestigio, al acceso a la educación, a un montón de cosas. Entonces, tenemos esta figura deseable y obligatoria. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a basar en Adrienne Rich y en Judith Butler, en su teoría de la performatividad, para decir, no solo es que construimos una idea en donde capaz, y que va a significar también capaz, sino que capaz es igual a sano, sino que toda nuestra vida vamos a estar intentando ser capaces y sanos. Y todo lo que no entre entre la idea de capaz y sano va a ser algo patológico, inferior, no deseable, ¿sí? Y esta idea de sano, que también ha habido con toda la dieta, con toda la cultura de la dieta, del deporte, está todo el tiempo habiendo una cuestión que impulsa hacia la construcción de un cuerpo de este estilo, que es algo que también nunca jamás vamos a poder llegar a obtener, o sea, es un montón de cosas. Pero la cuestión es que Robert va a agarrar estas ideas y va a decir la capacidad, o sea, esta posibilidad de funcionar de acuerdo al sistema, que también está increíblemente atado con una idea capitalista, es la posibilidad de poder trabajar y cumplir con las necesidades de acuerdo al sistema, siempre y cuando le exijamos a ese sistema lo mínimo posible, ¿sí? Esa idea va a ser nuestra idea de capacidad, y esa capacidad va a ser obligatoria. Algo que me gusta mucho es que Robert habla español, aunque él es yankee, y en inglés el término es bastante difícil de traducir y él mismo ha tenido bastantes problemas a la hora de llegar a una forma de traducirlo. En inglés es compulsory able-bodiness. Y a mí me gusta mucho decirlo, normalmente intento esquivar todas las olas posibles a la hora de hablar en inglés. Pero el término compulsory es compulsivo y able es capaz y body es cuerpo. Entonces es la compulsividad de ir hacia un cuerpo capaz. Y me parece interesante para pensarlo por un lado y por el otro pensar el capacitismo, ¿sí? Y la capacidad obligatoria, o sea, la normatividad de que tu cuerpo tiene que ser capaz, que también está basado en ideas racistas, clasistas, en la heterosexualidad obligatoria, en ideales de belleza funcionales otra vez al sostenimiento de estas estructuras de desigualdad, que está anclado al racismo, que está anclado al genocidio y la aniquilación perpetua de un montón de formas de vida, que está anclado al ecofascismo y a un montón de otras narrativas que coexisten cuando hablamos de estas cuestiones. Como entender que este es un telar increíblemente entramado en donde se juntan muchas cuestiones cuando hablamos de capacidad. Teoría CRIP vendría a ser, CRIP viene de cripple, que sería algo así como tullido,
que es el término que elige recuperar. Se escribe CRIP con C-R-I-P, Robert, y Robert va a empezar a hablar en general de CRIPs. Y algo interesante del modelo cultural que él viene a proponer es que una de las cosas que necesitamos, además de como que entender que hay miles de intersecciones en esto, o sea, estamos hablando del modelo de capacidad, pero pensemos en el acceso a la sexualidad por parte de corporalidades que históricamente se les ha sido negada, ¿sí? Pensemos en la erotización de sujetos, no la fetichización de esas identidades, ¿sí? Del acceso a placer de las personas usuarias de silla de ruedas, del acceso a placer de personas con una enfermedad crónica, del acceso a placer de personas cuya edad no se considera ya sexuada, el acceso al placer de personas con síndrome de Down. Hay como muchas formas en las que esto se entreteje, y algo que me parece muy interesante de las propuestas de Robert y de la teoría CRIP en general, y de lo que más tarde va a ser, un par de años después, va a ser la Asociación por la Justicia por la Discapacidad, es que hay una sola cosa que está clara, y es que no buscamos un modelo asimilacionista. No queremos ser parte de ese sistema. Queremos buscar la total abolición de un sistema donde la capacidad obligatoria sea una norma, que también es la abolición de un sistema heteronormativo, capitalista, racista. No necesitamos que nos incluyan en sus imaginarios sexuales, vamos a crear nuestros propios imaginarios sexuales en donde estemos nosotros. Y son un montón de narrativas que vale la pena escuchar, y es también por lo cual hay intentar esquivar como todas estas balas que aparecen con esto de, bueno, pero ahora la revista Cosmopolitan está mostrando a una persona en silla de ruedas ¿quién tiene el manejo de esa narrativa? ¿Sí? Otra vez gente blanca, cis, heterosexual. Entonces también hay como una cuestión de entender el poder que tenemos quienes somos identidades CRIPs o identidades disidentes, de reunirnos, de crear nuevas formas de placer y de también poder generar nuevos mundos. Y quería agregar algo que me gusta mucho, que es Johanna Hepda en una ponencia que dio en el 2013 va a proponer una teoría que ella llama teoría de la mujer enferma. Y dice un par de cosas que me parecen claves. Dice: mujer enferma es una identidad y un cuerpo que puede pertenecer a cualquiera a quien se le haya negado el privilegio de la existencia o se le haya prometido con un optimismo cruel una existencia así. De los hombres blancos, heterosexuales, sanos, neurotípicos, de clase media alta, cis y capaces, que viven en países ricos, que nunca han tenido un seguro de salud y cuya importancia para la sociedad es reconocida y explícita por esa misma sociedad, cuya importancia y cuidado dominan esa sociedad a expensa de y silenciando a todos los demás. Mujer enferma es cualquiera que no tenga esa garantía de cuidado. A la mujer enferma se le dice que para esta sociedad su cuidado, incluso su supervivencia, no importa. Las mujeres enfermas son todos cuerpos disfuncionales, peligrosos y en peligros, que se han portado mal, son locos, incurables, traumatizados, desordenados, enfermos, crónicos, imposibles de asegurar, miserables, indeseables, disfuncionales en su conjunto, que pertenecen a mujeres, personas de color, pobres, enfermos, personas neurotípicas, de capacidades diferentes, queer, trans y género fluido, que históricamente han sido patologizadas, hospitalizadas, institucionalizadas, violentadas, consideradas inmanejables y por lo tanto culturalmente ilegítimas y políticamente invisibles. Mujer enferma es una mujer trans negra que tiene ataques de pánico mientras usa un baño público. Mujer enferma es la hija de unos padres cuyas historias indígenas han sido borradas, que sufren el trauma de generaciones de colonización y violencia. Mujer enferma es una persona sin hogar con cualquier tipo de enfermedad y sin derecho a tratamiento. Mujer enferma es una mujer negra mentalmente enferma cuya familia llamó a la policía para pedir ayuda porque estaba sufriendo un episodio. Mujer enferma es un hombre gay de 50 años que fue violado cuando era adolescente y ha permanecido callado y avergonzado creyendo que los hombres no pueden ser violados.
Mujer enferma es una persona discapacitada que no pudo ir a una conferencia sobre los derechos de las personas con discapacidad porque se organizó en un lugar no accesible. Mujer enferma es una mujer blanca con una enfermedad crónica enraizada en un trauma sexual que debe tomar analgésicos para levantarse de la cama. Mujer enferma es un hombre heterosexual con depresión que ha sido medicado desde la adolescencia y ahora tiene dificultades para trabajar las 60 horas semanales que su trabajo exige. Mujer enferma es alguien diagnosticado de una enfermedad crónica cuyos familiares y amigos continuamente le dicen que debería hacer más ejercicio. Mujer enferma es una mujer queer de color cuyo activismo, intelecto, ira y depresión son vistos por la sociedad blanca como atributos indeseables de su personalidad. Mujer enferma es un hombre negro asesinado bajo custodia policial del que oficialmente se dice que se rompió la espina dorsal. Su nombre es Freddie Gray. Mujer enferma es una veterana que sufre trastorno de estrés postraumático y que está durante meses en la lista de espera para ser atendida por un médico del ejército. Mujer enferma es una madre soltera, inmigrante ilegal que alterna 3 trabajos para dar de comer a su familia y que se siente cada vez es más difícil respirar. En la teoría de la mujer enferma, el binarismo que debe ser abolido es el de enfermo y bien. La enfermedad, tal como se contempla en el discurso actual, está definida por la máxima capitalista de ser incapaz de trabajar. Un cuerpo enfermo es un cuerpo que no puede trabajar. Si no puedes funcionar en la sociedad en términos de empleo, dinero, valor y producción, entonces estás enfermo. Tu cuerpo no funciona bien. Sí. Preguntan cómo es el nombre de la autora. La autora ¿Cómo es se escribe? Johanna. ¿Con H? Se escribe así. Es que lo estoy escribiendo yo. Sí, creo. Deletrearlo. Está bien. Te lo escribo ahí para que no. ¿Es una B corta? Sí. Johanna, la verdad es que me parece como uno de los mejores textos que hay sobre este tema, así. Pero ella ha laburado con otra gente, entre las cuales se encuentra Ellie Clare y Mia Mingus. Y una de las cosas que me gustan tanto de Mia como de Ellie Clare es que hablan muchísimo y laburan mucho con varias concepciones en torno a cómo es que buscamos la erradicación de la discapacidad. Varias han mencionado bastante el rol de Edelman en su producción de No Future o No Futuro, que es un libro que se ha tomado bastante de lo que es la teoría queer en los últimos tiempos, y es bastante reciente el libro igual. Y una de las cosas interesantes para pensar es que continuamente mismo pienso en el debate que se dio en el Congreso, no sé si fue el año pasado o el anteaño pasado, en donde estaba esta senadora que dijo que el aborto era una medida eugenésica y que iba a hacer que la gente con síndrome de Down no naciera. Y me acuerdo que estaba, creo que es Fernández Algo, que era el microbiólogo que estaba disertando en ese momento, le dijo: ¿usted piensa que el síndrome de Down es una enfermedad? Y como que muchísimas de estas cuestiones siguen siendo debatidas, y en parte porque sostenemos estas ideas de que tener un cuerpo discapaz, tener un cuerpo con una diversidad funcional, con una discapacidad o con una neurotipicidad, es tener un cuerpo no deseado, es tener un cuerpo que no posee atributos, que es aquello que tememos, que es aquello que no queremos ser, que es aquello que es feo, que es aquello que no tiene poder. Y muchas de estas narrativas se construyen en busca de considerar un futuro en donde estas cosas no existan, y no como si no hubiera placer, posibilidades, creación, exceso, extravaganza, vida, posibilidades, miles en estas corporalidades y en estas vidas, y que también en parte de lo que el movimiento de vida independiente, o muchísimas veces también llamado movimiento de vida interdependiente, una de las cosas que viene a plantear es: el capitalismo ha producido un tipo de vida que puede existir de forma individual. Solo ciertos hombres cis blancos y ciertas mujeres blancas cis heterosexuales en ciertos contextos históricos y territoriales pueden vivir sin otros. Pero en realidad no es que vivan sin otros, sino que viven a expensas de otros. Solo podemos existir en general de forma interdependiente. Todos necesitamos de otros. Y esa es también una de las cosas que se visualizan un montón cuando pensamos en
en una diversidad funcional muchísimas veces lo que pensamos es en un cuerpo que necesita más. Y esto ha sido visible también en muchas de las narrativas ecofascistas que estuvieron surgiendo en el último tiempo, como esto de qué pasa con el consumo de elementos descartables por parte de personas que tienen diversidad funcional o una discapacidad que necesita de esos elementos. Como si estos cuerpos gastaran más, necesitaran más. Estas siguen siendo narrativas en las que pensamos que un cuerpo sano y un cuerpo bien es un cuerpo que gasta menos, es un cuerpo que no necesita médico, que son también los tipos de narrativas que se sostienen sobre personas viejas o personas ancianas, y que todo el tiempo estamos intentando escaparle a esta posibilidad en donde necesitamos de otros. Y otra vez construimos esta idea de que un cuerpo sano, un cuerpo capaz, un cuerpo exitoso, es un cuerpo que no necesita de nadie. Es un cuerpo que puede todo. Y la realidad es que eso no es así. Es increíblemente capacitista. Y cuando pensamos en una vida interdependiente, pensamos también en un futuro en donde abolimos muchísimas de estas nociones de trabajo, muchas de estas nociones capitalistas, de lo que un cuerpo puede o no puede necesitar, y también de lo que en ciertos contextos significa o no significa la cura. ¿Hay alguna pregunta? Sí, vamos a guardar el vivo. ¿Mm? Sí, vamos a guardar el vivo. Sí, queda 24 horas guardado y mañana van a entrarme más troyanos para subirlo a YouTube. Pero, ¿hay alguna duda? ¿Alguien quiere que refresque algún...? Están haciendo muchos emojis con corazones en los ojos, Porque deditos arriba, caritas felices. Estamos tipo laburando con varias teorías y son como varias nociones que tal vez pueden ser un poco complejas, por eso en cualquier momento me pueden parar y me pueden decirme refrescas tal cosa, mismo si alguien entró tarde, podemos hacer eso, no hay problema. Déjenos sus preguntas en la cajita de comentarios. Alana Ratti dice, sos lo más, very... bueno, no puedo. Se escuchan los bondis de fondo o algo parecido, si tenemos la ventana abierta. Sí. Nada, si la cerramos va a ser más ruido, se lo juro. Otra vez retomo a esta autora. Este sistema apunta a que tú eres responsable de tu propia situación, a que no es el resultado de un mundo inhabitable, de generaciones de desigualdad, brutalidad, racismo, sexismo, homofobia, transfobia, incapacidad, clasismo, trauma patriarcal, por nombrar solo algunos. Algo que me gusta mucho es que en muchas charlas Robert, cuando habla de lo difícil que es nombrar la cantidad de interseccionalidades que hay, dice, voy a nombrar algunas y quiero que sepan que van a quedar cosas afuera, y el hecho de que lo nombre es parte de también entender la complejidad del mismo, ¿no? Son muchísimas a veces las identidades que confluyen sobre nosotros, porque son varios las estructuras y sistemas de opresión que generan desigualdad, y también así es como se sostiene, ¿no? Y pone una cita de Anna Setbovich, que es una académica que ha elaborado muchísimo con la depresión y con la teoría CRIP, y que dice: la mayoría de la literatura médica tiende a suponer un sujeto blanco y de clase media para el que sentirse mal es un misterio porque no se ajusta a una vida en la que el privilegio y la comodidad hacen que las cosas estén aparentemente bien. En todas las aristas de nuestro discurso sobre la enfermedad, el trauma, el duelo y el dolor está la idea de seguir adelante y superarlo. Volver al trabajo es lo que mantiene en marcha el patriarcado capitalista, por lo que el silencio, la negación y la eliminación son necesarios. A lo sumo podemos mostrarnos entre nosotros nuestras cicatrices y tal vez, si el espacio es seguro, contarnos las historias que hay detrás de ellas. La premisa es que una vez que nos hayamos curado, todos tendremos cicatrices que mostrar, evidencia pasiva de nuestro trauma. Hay preguntas. Bueno, primero que se está entendiendo bien, que se está explicando bien. Y, ay, Dios, otra vez esto. No sé si es que estoy leyendo mal, lo voy a leer en voz alta. La noción de diagnóstico a alguien que la cuestione desde el punto de vista psiquiátrico. No entendí. El tema del diagnóstico es un tema complejísimo. Otra vez, algo que a mí me parece como vital a la hora de leer teoría y producir teoría y divulgar teoría
es entender que no hay una teoría universal para nada. Es dentro de un mismo espacio van a existir las incongruencias y van a existir dos cosas que choquen. Y es importante escapar siempre que podamos a la universalización, así como también a la importación acrítica de un montón de teorías. En ese tema, por ejemplo, hay muchísimas activistas, yo incluida, por la salud mental, en la que explicamos que dentro de mi cosmovisión, por decirlo de una forma, de la salud mental, hay una necesidad constante de diagnosticar a pacientes con angustias, con sufrimientos y con problemáticas de salud mental, en donde en gran parte de las situaciones esos diagnósticos son prontos y están ahí con el fin de poder seguir medicándonos. Eso no significa que yo esté en contra de la medicación. Estoy diciendo que la industria farmacológica es una de las industrias más grandes que hay, y que millones de personas son diagnosticadas en base a un manual que no tiene absolutamente ningún sentido y donde muchísimas veces queda a criterio de cada doctor qué es lo que va a decirle a ese paciente, y que muchísimas veces lo que se genera es una situación en donde una persona entra, está sufriendo, le ponen un diagnóstico, le medican y esa persona nunca puede sacarse ese diagnóstico. Y esto también me lleva como a lo complicado que es pensar el tema de la cura, ¿sí? Con respecto a esto, pregunta si conocen autores que cuestionen la noción de diagnóstico. Hay un montón. Ellie Claire. Uy, Ellie Claire. ¿Cómo escribes? Toda esta gente que estoy mencionando, entre los cuales está Ellie Claire y Mia Mingus. Bueno, justo ahora les iba a hablar. Ellie Claire escribió un libro que se llama Imperfección Brillante, y es, para mí, yo empecé a leer el libro y ella va a hablar de su vida con parálisis cerebral, ¿sí? La parálisis cerebral es una enfermedad congénita y crónica, o sea, va a tenerla toda su vida, ¿sí? Y ella habla de la cantidad de personas que conocen que durante absolutamente toda su vida van a buscar una cura para la parálisis cerebral. Una de las cosas que ella dice es, este es como un opio que se da sobre nuestros cuerpos porque se sigue pensando que este modo de vida es un modo no deseado. Y que el que yo viva y disfrute este cuerpo, muy similar, y esto es también lo importante de por qué es que la teoría Crip se encuentra en la intersección también con lo queer, ¿sí? Cuando pensamos lo queer pensamos este desborde de todo aquello que no es heterosexual y pensamos en el desborde de todo aquello que no es cis. Entendemos que el cuerpo trans, el cuerpo no cis, o que no se atañe a los valores de lo cis heterosexual, es un cuerpo que se ve como no deseable, ¿sí? El cuerpo gordo, el cuerpo no blanco, el cuerpo que no se viste bajo los estándares heterosexuales, el deseo de estos cuerpos hacia estos otros cuerpos que siguen sin, se ve como obsceno, se ve como excesivo, se ve como innecesario, ¿sí? Ellie Claire está hablando de específicamente un jinete muy famoso que tuvo un accidente y quedó cuadripléjico, y cuenta los millones y millones que gastó buscando una cura para sus heridas medulares, y cómo es que estaba rodeado de toda esta gente cis, heterosexual, hermosa, millonaria, habiendo sido un jinete muy adinerado, y de repente cómo es que ya no pertenecía más a ese mundo, y cómo es que en ningún momento se acercó a la comunidad a la que ahora pertenecía, porque le habían enseñado que su vida había terminado, que ya no había nada más por lo que vivir, porque nada, ya no era más hermoso y perfecto y capaz. Y ella cuenta cómo es que, por ejemplo, le duele un montón el hecho de que no haya ido a visitar a su caballo ni siquiera, no haya pensado en reconectar, no haya pensado en entender cómo, obviamente entendamos que lo intrínseco del sufrimiento humano es inimaginable. Ella está usando este caso de estudio, no tenemos que olvidarnos que esta igual es una persona que sufrió un montón, pero ella usa este caso para referirse a un montón de otros casos, en particular porque se hizo un documental de su búsqueda de la cura.
y ella está dando un discurso sobre el tema de la cura, sobre los cuerpos con una enfermedad crónica y sobre los cuerpos con mismo una diversidad funcional o una neurodivergencia. Y cuando está hablando, en un momento ve a su mejor amiga en el fondo de la sala del teatro, y su mejor amiga recientemente se recuperó de cáncer. Y dice, estoy acá hablando y de repente me quedo en silencio, me doy cuenta que no sé lo que significa la cura para ella. Me doy cuenta de que no sé lo que debe haber significado para alguien que podría haber muerto, de que existe una cura. Así como el pedido de una cura por parte de las comunidades con HIV es un reclamo que tiene que ser entendido como parte de nuestro movimiento y también existiendo al lado de contraposición de la exigencia de corporalidades con cierto tipo de discapacidad o diversidad funcional, entendiendo que la cura es también la eliminación de un estilo de vida, en el sentido de, no un estilo de vida, digo, solo como un neoliberal, me refiero a la eliminación de una existencia. O sea, hablamos cuando se toma a Edelman, cuando habla de lo futuro, hablamos de un tipo de genocidio, hablamos de crear un futuro en donde la gente con diversidad funcional no exista, como si eso fuera más deseable, y que en el momento en el que pensamos esa misma frase, lo que estamos diciendo es que esas existencias no son dignas de ser vividas, que son existencias sufridas, que son existencias que no tienen valor, que no tienen disfrute, que también es como, mismo mucha gente como que elabora en torno a la producción de, por ejemplo, pastillas para erecciones, ¿no? Como esta idea de si no hay una erección no hay placer o no hay disfrute o no hay como cómo se construyen estos imaginarios de lo que es disfrutable, de lo que es deseable, de lo que es digno de vivir y de pasar bien. ¿Alguien hizo una pregunta? Hay dos preguntas. ¿Pasarían los nombres de algunas orgas que laburen sobre estos temas acá? Sobre todo que intervengan en el área de salud, pienso. Y por otro lado, alguna data, lectura, etcétera, sobre condiciones invisibles. Encuentro mucho sobre cuerpos leídos como discapacidades, no así sobre condiciones no visibles. Sí, hay varios. Después paso porque nada, tengo que hacer un listado con todo el material. Pídanlo, por favor. Algo que me gusta también es como esto que venimos hablando del tema de la cura y el tema de vivir, y a mí también me ha pasado como en un proceso, en un momento de decir, okay, puede ser que tenga que luchar con esto toda mi vida y que esto sea parte de mí toda mi vida, ¿no? Y creo que hay cosas interesantes para pensar con respecto a esto. Este mandato neoliberal de estar bien, de sanarte a ti mismo, nos tiene a todos dando tumbos en solitario, pensando que si hacemos esto o aquello, lo que es más importante, compramos esto o aquello, entonces y solo entonces podremos por fin estar bien. Quiero sugerir que en lugar de eso, la idea del afrontamiento implica que el trauma está encarnado, que la vulnerabilidad es inherente, que los desafíos son reales y que todos nosotros necesitamos cuidados y apoyo siempre. No solo a veces, sino durante toda la vida. Y quiero insistir en que no podemos hacer esto solos. En palabras de mi otro mentor, Fred Moten, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a afrontar esto? ¿Cómo nos vamos a cuidar les unes a les otros? Como nos queda como poco tiempo, tengo como un textito para cerrar, pero quería saber como mismo si hay alguna otra pregunta o alguna otra duda, ya que nos estamos acercando como al final. Y hay varias cosas que no hemos hablado, y antes de cerrar, hay un listado que ha hecho distintos grupos por la visibilidad, y entre esos hay uno sobre nociones capacitistas. Algo que me parece súper vital es, por ejemplo, cómo es que utilizamos ciertas narrativas que no tenemos en cuenta. Primero en usar narrativas de cura, narrativas de superación. Después, cuando usamos la discapacidad para insultar, por ejemplo, no seas tarado o no seas, no sé, retardado, o etcétera. Una que he visto un montón y que he visto un montón en espacios feministas, sí. Preguntaron de quién es la cita que leíste. Esta cita, ¿sabes que la tengo guardada hace mil años? La de recién de antes es esta es otra parte del discurso de Johanna Genta.
de teoría de la mujer enferma. Ok. Primero, hay muchísimas formas en las que tenemos de luchar contra el capacitismo, que también son formas de luchar con el capitalismo. Otra vez, muchísimas de estas nociones están atadas a nuestra exigencia de ser funcionales del capitalismo y de producir. Y cuando hablamos de estos temas, tenemos que entender que la capacidad obligatoria, el capacitismo, la heteronorma, todas estas nociones, la exigencia de productividad existe dentro nuestro, ¿sí? Y es a veces hasta inescapable por momentos. Sentirnos culpables, por ejemplo, cuando no somos productivos, es parte de la cultura capitalista. Hay muchísimas formas en las que podemos desandar esto. Por ejemplo, exigir un mayor esfuerzo de personas en temas que consideramos triviales sin constatar el esfuerzo que constituye para otros, ¿sí? Lo que a una persona puede no costarle, a otra puede costarle un montón, y mismo muchísimas veces no somos conscientes de las necesidades psicoemocionales de otras personas. Usamos etiquetas funcionales como por ejemplo hablar de autismo bajo o autismo mediano, autismo alto, en vez de referirnos bajo las terminologías y diagnósticos que utiliza la persona con la que estamos hablando, ¿sí? Y esta me parece vital, compartir porno e inspiración. El porno de inspiración es como un re tema, hay varios activistas que han hablado muchísimo sobre esto, activistas con diversidad funcional, que es utilizar historias de superación donde la persona discapacitada es solo un objeto para mostrar el heroísmo de quien la ayuda, o mismo para decir, si esta persona con discapacidad pudo hacerlo, vos podés. Que es terrible. Primero, otra vez, reforzamos esta idea de que hay ciertas personas que son capaces y otras personas que no. Y decir como, tiene capacidades diferentes. Como mismo nos referimos a esos cuerpos, y en realidad, o sea, posta, con lo que estamos sosteniendo es capitalismo puro y duro. Porque esta noción de que hay ciertos cuerpos que pueden más, que son más, está instalada dentro nuestro. Y lo usamos todo el tiempo. Porque el universo, o sea, los Juegos Olímpicos, los partidos de fútbol, la belleza, las propagandas, no somos inmunes a todas las construcciones que nos preceden, ¿sí? Así como hablamos, y yo he hablado muchísimas veces en cómo, aunque yo haya nacido acá en Argentina, vivo y cargo conmigo el genocidio que se ha sufrido el pueblo judío al que pertenezco. Mi mamá, mi papá cargan con eso, y yo he tenido que afrontar muchísimas cuestiones con respecto al antisemitismo, aunque viva en un país en donde tal vez no todos los días vivo situaciones antisemitas, pero cargo con el trauma que vivió mi mamá, que vivió su mamá. El genocidio sobre pueblos originarios y sobre identidades marrones, sobre identidades negras, es algo con lo que todas las personas cuyas identidades se alinean tienen que cargar. Y eso también es trauma y también es dolor, y tenemos que repensar en general cómo tratamos con estas temáticas. Sí. Hay una pregunta, pero como no sé en qué momento está del vivo, no sé a qué se refiere. ¿Cuál sería la manera correcta de llamar esos cuerpos? Pero no sé en qué A ver, yo me limito, así como un ejemplo X. Puedo ver una persona que presenta como una feminidad, o sea que yo leo en mi construcción cultural que es una feminidad y que usa pronombres masculinos. Lo mismo se atañe sobre cuerpos discapacitados y sobre cuerpos con una diversidad funcional. O sea, por ejemplo, hay personas que un ejemplo que me parece muy bueno que usa Joana es, ella es una persona con una enfermedad crónica, pero no todo el tiempo parece tener una enfermedad crónica. Y eso es muy importante. Hay muchos de nosotros que tenemos una discapacidad que no es visible para todos. Entonces, también es un llamado a repensar lo que exigimos y lo que pensamos en los cuerpos alrededor nuestro. Y en realidad, lo muy poco que compartimos nuestra vulnerabilidad por la exigencia constante de producir y de estar a la altura de un montón de normativas, incluso dentro de espacios que se consideran antifascistas, anticlasistas, queer y disidentes. El acceso como una prioridad y el acceso para todos los cuerpos, que también es un acceso emocional. Y para ir cerrando, porque nada, quiero posta leerles esta cita, Joana cuenta que ella no hubiese podido llegar acá, o sea, en la charla, si no fuera por el esfuerzo
y el acompañamiento de todas las personas que han estado para ella cuando ha tenido una crisis, que la han acompañado, que la han sostenido, que la han bañado, que le han peinado el pelo, y durante todo su texto hace un apoyo continuo de la comunidad. Y algo que dice es: porque cuando todos estemos enfermes y confinados en una cama, compartiendo nuestras historias de terapias y ayudas, formando grupos de apoyo mutuo, escuchando las historias de trauma de los demás, priorizando el cuidado y el amor a nuestros enfermes, dolides, dañades, cares y fantásticos cuerpos, no quede nadie que pueda ir a trabajar, quizá entonces el capitalismo se acabará, y propongo que podamos intentarlo. Me parece un hermoso cierre a lo que es una gran charla. Y nada, replantearnos en general cómo pensamos el cuidado, cómo pensamos los cuerpos, cómo pensamos nuestra idea de capaz, cómo nos vinculamos, qué consideramos un cuerpo sano, por qué utilizamos la idea de salud, qué bien nos trae y a quiénes benefician esas narrativas, cómo es que la heterosexualidad, la heteronorma y la capacidad obligatoria intervienen en nuestras vidas constantemente, y qué podemos hacer para desarmarlas, hacer algo distinto en nuestros vínculos, cómo podemos tener éticas de cuidado en donde realmente entendamos que todos tenemos necesidades y algunas son más que otras. Sí. Muy Frutal nos dijo, las convenciones actuales de discapacidad sugieren anteponer la calidad de persona, por eso se denomina persona con discapacidad y no discapacidad. Sí, lo que estoy comentando es muchísimas personas eligen hablar con personas con discapacidad. No sé si escuchaste cuando estábamos hablando de Robert McRuber y de teoría CRIP. Muchísimas veces hablamos directamente de discapacidades o de CRIPs para hacer lo que se llama una reapropiación positiva del término. Así como históricamente hemos reclamado palabras como puta o como puto, tiene que ver también con cuál es nuestro lugar de enunciación. Yo, como una persona que es parte del colectivo, siendo un sujeto psiquiatrizado que ha pasado más de 10 años de su vida bajo tratamientos por salud mental, psiquiatrización, intentos de suicidio y sobrevivencia a distintos tipos de situaciones de trauma, considero muchísimas veces hablar de mí como un edisque o como un eloque, porque hago una reapropiación de aquello que este sistema puso sobre mí, que lo vuelvo propio. Si una persona que no es disca, o una persona que no es loque, que no es psiquiatrizada, que no es neuroatípica, que no es neurodiverse, quiere venir a hablar sobre nuestras identidades, es súper necesario que hable sobre personas en situación de psiquiatrización, personas con una neurodivergencia, personas con una diversidad funcional o discapacidad. Otra vez cuando nosotros nos mencionamos a nosotros. El privilegio y de nombrarnos es a veces una de las pocas cosas que tenemos. Entonces, así como reclamamos nombrarnos, por ejemplo, pute o nombrarnos puto, es importante recobrar nuestras palabras y elegir cómo nos nombramos. Es un acto político de reclamación y también de hacer visible la violencia que hemos sufrido históricamente. ¿Alguna otra pregunta? Maru Yakawa dice que necesario estudio, gracias. Emojis de deditos, de saludos, emojis de caritas con corazones. 3 veces, ¿ah? Bueno, nos vamos a estar viendo, como ya dije antes, de ahora en más, 3 veces por semana nada más, porque nada, cansancios. Y estoy cursando y estoy trabajando mucho. Nos pueden enviar... vamos a estar dando estos vivos a la gorra, pueden elegir temas y nos pueden enviar donaciones a kinkyvagarargentina@gmail por Mercado Pago. También si quieren donarnos por otros medios, nos pueden consultar en nuestro inbox en Facebook o en Instagram. Sí. Con respecto al tema de hoy, ¿es una persona neurodivergente alguien que está en un cuadro depresivo por una situación especial? Sí. O sea, importante es cada persona elige cómo nombrarse. Otra vez hay muchas discusiones con respecto a si usar o no el término neurodivergente. Por lo general hablamos de que aquellas personas que sufren o que viven o conviven con una depresión pueden elegir referirse a sí mismas como neurodivergentes. Lo que entendemos es que hay muchísimas violencias que se ejercen sobre aquellos cuerpos que están pasando por una depresión o que vivieron con una depresión toda su vida. Como yo. Maru nos dice que el año pasado se enteró que en Brasil se hace la marcha de los loques y el año pasado el dress code fue de ropa rayada.
Bueno, acá por lo general cuando se hace la marcha del 8, como mismo se hace la marcha del orgullo, recientemente se empezaron a hacer reuniones en ese mismo día en espacios cerca de baños que se puedan utilizar y en un espacio donde se pueda acceder fácilmente con una silla de ruedas o distintas situaciones de funcionalidad del espacio, y que es una reunión sentades. Así, para quienes queremos reunirnos y no nos hace bien marchar, o mismo no queremos estar con tanta gente porque tenemos ataques de pánico. Nos vemos algún día esta semana. Probablemente el lunes o el miércoles o tal vez el martes, no lo sé, les amo. Chao. Gracias por quedarse.